Vale. Les decía que soy Esther Motos, soy miembro de la Junta Directiva de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía y hoy tengo el placer de presentar esta jornada, bueno, la conferencia de hoy. Para mí es muy especial esta jornada, no solo por la persona que lo hace, sino también por la temática. No quiero que se me olvide nada, porque para mí es importante el tema del que hablamos hoy. Es importante porque si vemos en la sociedad cada vez se escucha más hablar de inclusión y se escucha cada vez más hablar de bienestar emocional. Entonces son dos voces de las que vamos hablando mucho y hoy se juntan como, bueno, pues como un tema de justicia social y también de verdadera importancia. Para ello hoy tenemos a Sara García San Martín, con la que he tenido la suerte de trabajar. Ella es psicóloga clínica, está graduada en psicología con la mención psicología social. Aparte, está especializada en acompañamiento a personas autistas en contextos naturales, con la que he tenido la suerte de trabajar. Además, se ha especializado en enfoques inclusivos de intervención, como lenguaje natural asistido, planificación centrada en la persona y apoyo activo. Colabora profesionalmente con profesionales especializados en neurodesarrollo y con entidades como Autismo Baleares. Y aparte, tengo la suerte de contar con ella en el programa FARO, que es un programa, una membresía para familias, en el que ella es una de las ponentes. Creo que os han dado un flyer con la información. Aparte, también recordar que tenéis una tarjeta para el sorteo de un curso, ¿vale? Que luego al salir, que no se os olvide ponerlo. Y bueno, pues además es miembro de la Asociación de Mujeres Líderes en Educación. Y bueno, después de todo este currículum tan brillante, yo quiero destacar su calidad humana, su sensibilidad hacia su trabajo y sobre todo es que eso se refleja, bueno, pues en su profesión, se refleja en su día a día y eso es lo que transmite, ¿no? Que cuando acompaña a las personas lo hace con y desde el corazón. Así que, ¿hola? ¿Que me están ahí hablando por el pinganillo? Así que, bueno, pues yo solo decirles que disfruten de esta conferencia, que tenemos un tema bien. ¿Qué ha dicho? Que lo pasemos bien. Sí, igualmente que lo paséis bien también vosotros. Oye, de eso se trata. Bueno, sobre todo que bueno, yo os dejo que en esta temática en la que vamos a hablar de bienestar emocional, vamos a hablar de inclusión. Y bueno, Sara, aquí tienes un montón de gente con ganas de aprender de ti. Yo darte un abrazo y bienvenida a esta tu casa. Muchas gracias. Qué bonito. Bueno, que lo paséis bien todos, los de aquí y los de atrás. No, yo me quedo en primera fila. Así. Gracias. Bueno, pues mejor presentada imposible, la verdad. Muchísimas gracias, Esther. Ha sido un placer también compartir el trabajo y aprender de ti. La verdad que es verdad que en los entornos profesionales también te dan la oportunidad de conocer pues, a personas maravillosas, ¿no? Como tú y seguir aprendiendo día a día. Y bueno, hoy vamos a hablar de autismo, vamos a hablar un poco de cómo procesa la mente autista. Y me gustaría que salierais de aquí un poco pues viendo desde las gafas autistas, ¿no? A ver si podemos conseguir eso. Entonces, pues bueno, para empezar, mira, ya no pasa esto. Cosas del directo. A ver, que me han dicho estos chicos majísimos que si le daba, luego ya funciona, ya está. Vale, quería empezar con una pregunta que es, ¿qué significa para ti autismo? Seguramente cuando os hago esta pregunta, y seguramente también estaréis aquí por un motivo, ¿no? Porque para vosotros el autismo ha sido importante en vuestra vida por algo. A lo mejor acompañáis a alguien autista, a lo mejor trabajáis en la docencia y conocéis a personas autistas o tenéis algún familiar autista. Incluso puede ser, ¿no?, que alguno esté aquí por un motivo pues, que tiene nombres y apellidos, igual que bueno, para mí también, ahora hoy en día, la verdad que gracias a mi trabajo he conocido a muchísimas personas, no te preocupes, autistas, y por eso mismo me gustaría empezar explicándoos qué es la neurodiversidad. Seguramente si os fuese preguntando uno a uno, cada uno, me responderíais algo a la pregunta que os acabo de hacer, ¿no? ¿Qué es eso de autismo y qué es para vosotros? Porque las mentes humanas pues, son diversas por naturaleza. Al final, la neurodiversidad sería como un sinónimo de biodiversidad. Todos los cerebros son diferentes,
no solo los de las personas autistas, sino también de cada una de las personas que estamos aquí, cada uno pues recibimos, procesamos y damos respuesta a la información de maneras diferentes. Y eso es la neurodiversidad. Dentro del paraguas de la neurodiversidad, ¿no?, que es un término que ahora la verdad que yo veo mucho por redes sociales, que se habla mucho de neurodiversidad, estarían, digamos, como las personas neurotípicas, que son las personas que procesan la información de la manera más frecuente. Es decir, pues según los estudios que se han hecho, la información se procesa de determinada manera y esas serían las personas neurotípicas, entre las cuales, pues bueno, yo me incluyo, aunque a veces tengo mis dudas, también os lo tengo que decir, porque cuanto más vas leyendo sobre neurodivergencia, más te vas igual encasillando o etiquetando dentro de ahí, ¿no? ¿Y qué es eso de la neurodivergencia? Pues son personas que procesan la información de manera pues un poco más alejada de la norma, que no por ello significa, y eso es la perspectiva que os voy a dar hoy, ¿no?, que sea peor, simplemente es diferente. El autismo puede ir muchas veces acompañado pues, de otras cosas como una discapacidad intelectual o no, hay personas que tienen lenguaje o no, hay personas que se comunican pues, bueno, de otras maneras que iremos viendo a lo largo de este ratito. Al principio, el autismo se catalogaba como autismo de alto funcionamiento y de bajo funcionamiento. Las primeras veces que se empieza a hablar de autismo, pues bueno, se concibe así. ¿Qué ocurre con esto? Pues bueno, que al meter a las personas en esas cajas, ¿no?, un poco de alto funcionamiento y bajo funcionamiento, lo que ocurría era que se veían como unas jerarquías, incluso dentro del mismo colectivo autista era como, no, es que perdona, pero yo soy de alto funcionamiento y tú eres de bajo, ¿no? E incluso también, más que a nivel de jerarquías dentro del colectivo autista, que esto me parece muy importante, a nivel de obtención de ayudas y demás, también esto marcaba una diferencia. Entonces, esta señora, Lorna Wing, fue la que decidió acuñar ese término de espectro autista que engloba todo, ¿no? Pues personas de las que antes se denominaban Asperger, este término ya no existe, hoy en día no aparece en el manual diagnóstico DSM-5. El DSM-5 es un manual que utilizamos los psicólogos pues, para hacer diagnósticos. Es como el vademecum de los médicos, pero en psicólogo. Entonces ahora, pues bueno, así modo teórico, que sepáis que está todo englobado dentro de lo mismo. Y esta diapo también me parece muy importante porque tenemos aquí el simbolito del infinito arcoíris, que es como las personas autistas quieren que se represente el autismo, pues como un espectro, ¿no? Porque al final, pues lo que hablábamos antes, las características del autismo son muy diversas y son infinitas. Entonces vamos a tener en cuenta también eso. No me podía dejar atrás a las mujeres autistas. Hoy en día es verdad que incluso hay personas y profesionales que siguen afirmando que el autismo es algo típicamente masculino, que se da más en hombres y demás. La realidad es que hoy en día se diagnostica por cada 4 varones autistas una mujer. Entonces es muy importante tener en cuenta que muchas veces no es que el autismo sea algo predominantemente masculino, sino que las mujeres lo manifiestan de maneras diferentes. Y día a día me llegan a mí personas a consulta, sobre todo mujeres ya adultas, mayores, de 40, 50 años, que no digo que esa edad sea ser mayor, pero me refiero para un diagnóstico, igual es una edad muy avanzada que, pues bueno, tienen esas sospechas. ¿Qué ocurre? Que también los instrumentos están diseñados muchas veces para cómo el autismo se caracteriza en hombres. Así que os voy a explicar un poquito aquí cómo se manifiesta el autismo en mujeres. Pues bueno, en primer lugar, viven los intereses con mucha intensidad. Esto veremos más adelante, profundizaremos sobre este tema, que es algo típico de ambas partes del espectro, tanto de las mujeres como de los hombres, bueno, de todos los géneros. Son personas que están aisladas de los grupos de iguales, pues personas que igual son muy tímidas, muy calladas, ¿no?, que pasan más desapercibidas y que por eso pues a veces es más difícil de diagnosticar. Son personas muy perfeccionistas, esto lo vemos sobre todo en la adolescencia, que es donde se disparan muchas veces y empiezan a saltar las alarmas, y tienen dificultades también en comprender bromas y juegos de palabras, que esto es algo que también hablaremos más adelante, que se comparte pues también con el género masculino. Y aquí también me gustaría hablar de una cosa muy importante, que es el enmascaramiento social o el masking, que consiste en hacer conductas, digamos, para no parecer autista, ¿no? Es como cojo una persona de referencia y empiezo a imitar todo lo que esta persona está haciendo y eso es pues, el enmascaramiento social o masking, algo que las mujeres hacen muchísimo. Por eso muchas veces es mucho más difícil diagnosticarlas, porque ellas son grandes actrices y realmente es verdad. El masking podría parecer algo, en primer lugar, pues bueno, adaptativo, ¿no? Porque al final te ayuda a integrarte en la sociedad,
pero sí que es verdad que cuando vienen a consulta las mujeres a veces me dicen, jo, me acaban de diagnosticar de autismo y es que no tengo ni idea ni de qué me gusta, ni de qué necesito para regularme, ni de con qué cosas me lo paso bien, no tengo ni idea, porque llevo tanto tiempo imitando a otras personas y siendo alguien que no soy, que realmente pues me cuesta mucho. Y esto va un poco ligado a los intereses muy específicos vividos con mucha intensidad. ¿Qué ocurre con las mujeres? Pues que esos intereses no son tan llamativos. A priori, pues son intereses que socialmente están más aceptados, ¿no? De nuevo, otra vez influido por el masking. Desde pequeñas nos marcan muchas veces pues, lo que tenemos que hacer y pues igual que a lo mejor un niño puede tener unos intereses profundos o superintereses, que luego ahondaremos un poco en este tema, en cosas un poco más atípicas como los trenes, los dinosaurios y demás, las mujeres pues lo manifiestan de maneras diferentes, como por ejemplo, pues son expertas en tocar el piano o en las lenguas clásicas, por ejemplo, ¿no? O sea, temas que a priori, pues bueno, están más socialmente aceptados y luego pues a lo mejor se sacan una oposición a la primera o se montan una academia de piano y les va genial. Entonces, bueno, ahora me diréis, bueno, Sara, muy bien, me has definido aquí el autismo, pero ¿qué es exactamente el autismo? Entonces os he recopilado aquí unas cuantas características que son las que aparecen en el manual diagnóstico que os decía antes, en el DSM-5, y que nos hacen sospechar que una persona puede estar dentro del espectro autista. La primera sería desafíos en la comunicación social. Cuando hablamos de comunicación social es súper amplia. Yo a veces también me siento así, ¿no? Es verdad que comprender las conductas sociales es muy difícil. Imaginaros, pues para una persona autista que procesa la información de manera diferente. También a veces realizan comportamientos repetitivos, como por ejemplo las famosas estereotipias o ecolalias, ¿no? Pues que son movimientos repetidos, las estereotipias que realizan con el cuerpo de manera involuntaria y aparentemente no tienen funcionalidad, pues como por ejemplo la típica imagen de un niño autista aleteando los brazos o dando vueltas. Estos serían ejemplos de algunos de estereotipias. Luego tenemos las ecolalias, que a mí me parecen graciosísimas, la verdad, y que nos pueden dar muchas pistas de cómo la persona se siente emocionalmente. Las ecolalias son, pues digamos, como esas repeticiones, pero auditivas. Repito una letra de una canción que me gusta mucho. Yo trabajo, por ejemplo, con un niño que cuando canta el cumpleaños feliz es que va a llorar en cualquier momento. No sabemos por qué, porque bueno, no hemos descubierto de dónde viene esa estereotipia, o sea, esa ecolalia, perdonad, pero sí que nos ha ayudado a ver que cuando él canta el cumpleaños feliz hay que intentar regularle a tope para que se regule. Y esto puede pasar con muchísimas cosas más, a modo de preguntas repetitivas, por ejemplo, también. Bueno, es que las ecolalias son infinitas y podría estar aquí hablando un montón de rato. Luego tenemos los superintereses, que digamos que son pues, intereses que las personas autistas, luego lo veremos un poquito más cuando hablemos de las teorías de procesamiento del autismo, las personas autistas procesan la información de manera súper profunda. Entonces, muchas veces se centran en un tema y son súper especialistas en este tema. Y luego también son personas que necesitan muchas rutinas y patrones y cuando estas rutinas y patrones desaparecen, se produce una desregulación emocional brutal. Mucha angustia, mucha ansiedad, mucho nerviosismo, incluso pues mucha tristeza. Y bueno, también deciros que estas características varían en intensidad y en presentación, es decir, que a lo largo de los años pues, pueden aparecer o desaparecer, y que no todas las personas dentro del espectro las tienen todas, que depende un poco de la persona, del ciclo vital, van cambiando. Pero hay personas autistas que llevan genial los planes improvisados, por ejemplo, aunque pueda parecer lo contrario, o hay personas autistas que en el marco social se relacionan muy bien. Aquí nos metemos un poquito más en cómo procesa la mente autista. Entonces he elegido dos teorías que a mí me ayudaron mucho a comprender cómo funciona la mente autista. La primera es la ceguera al contexto de Peter Vermeulen, que nos dice que las personas autistas como que tienen dificultades en interpretar el contexto de manera automática. Cuando la información es ambigua, es el contexto muchas veces lo que nos da el significado de cómo yo tengo que actuar. Entonces, ante un estímulo, nuestro cerebro, el cerebro neurotípico, predice cómo es ese estímulo, lo comprueba con los sentidos y después emite una respuesta, por ejemplo. Este ejemplo, pues bueno, es un poco simple, pero si yo tengo un vaso de agua y lo voy a coger, mi cerebro, antes de un vaso de agua con hielo, antes de coger el vaso ya sabe que va a estar frío. Entonces, pues aunque nosotros no nos demos cuenta, pues el cerebro va utilizando el contexto de manera automática y yo no me asusto cuando toco el vaso de agua fría muchas veces, y los que trabajéis con personas en el espectro, seguro que os viene algún recuerdo a la cabeza, parece que a veces los estímulos como que son muy reactivos a los estímulos, ¿no? Y en parte puede ser
por esto. Hay personas que el ejemplo del vaso de agua fría yo lo pongo porque trabajaba con un chaval que cuando cogía un vaso de agua fría se asustaba todas las veces, que dices, a ver, si siempre está frío, bueno, da igual, pero él se asustaba porque su cerebro, en este caso, pues no era capaz de predecir eso. Entonces, esto lo hacemos constantemente, aunque no nos demos cuenta, desde cosas tan simples como el vaso de agua, como imaginaros pues también en eventos más sociales y demás. Entonces, metiéndonos un poco ahí, poniéndonos las gafas autistas, ¿os imagináis cómo sería vivir todo como si fuese la primera vez? Wow, es muy complicado, ¿no? Porque al final tú estás sorprendiéndote constantemente ante estímulos que a lo mejor para las personas neurotípicas son nimios, no son básicos, no suponen nada. Entonces, muchas veces cuando decimos, no, es que es muy rígido, es que fíjate, por esta tontería se ha puesto así, pues muchas veces lo que revela esto son conexiones fijas entre estímulo y respuesta. Y después os he puesto también la teoría de la coherencia central de Jutta Fried, que hace un poco de referencia a lo que hablábamos antes, ¿no? Las personas autistas procesan la información de manera profunda y secuencial, mientras que nosotros no nos damos cuenta, pero procesamos la información de manera, digamos, como superficial y global. He puesto aquí un ejemplo porque, claro, nosotros procesamos de manera paralela. Es decir, una persona autista, si ve un bosque, se va a fijar primero en el árbol y va a estudiar mucho cómo es ese árbol y va a ver cómo es su tronco, cómo son sus hojas. Luego a lo mejor ve otro árbol y dice, vale, hay otro árbol, voy a estudiar su tronco, sus hojas. Y cuando haya visto a lo mejor 4 árboles, dice, vale, es un bosque. Sin embargo, nosotros vemos un bosque y decimos, ok, es un bosque. Quizás no me he fijado en si son pinos o almendros o no tengo ni idea de árboles, pero la mente neurotípica, digamos, como que está diseñada para procesar desde la globalidad, mientras que la mente autista muchas veces se centra mucho en lo concreto. Por eso, pues son como muy especialistas a veces en los intereses. Y esto ocurre mucho con las emociones también, que después iremos ahí. Y también para meternos un poco en la mente autista, os he traído la teoría de las cucharas, que es de mis teorías favoritas, la verdad. Esta teoría, tengo que decir que yo la utilizo con mis amigas un montón. Con Irene, que está por ahí, muchas veces le digo, Irene, ¿qué tal? Y me dice, cucharas, fatal. Ahora os explicaré por qué. Entonces, la teoría de las cucharas es una teoría que se inventó Christine Miserandino, que era una mujer que tenía lupus, para explicarle a una amiga suya cómo era vivir, en este caso, pues con la enfermedad del lupus. Y para ello lo que hizo fue que cogió 12 cucharas de las de comer y se las dio a su amiga. Y cada una de esas cucharas simbolizaba una unidad de energía. Esta teoría la vieron las personas neurodivergentes y dijeron, ¡buah! Para mí, porque esto representa mucho cómo es nuestra vida, ¿no? Porque al final las personas neurodivergentes necesitan utilizar energía adicional a la que a lo mejor nosotros utilizamos para vivir rutinas que para nosotros, pues eso, pueden ser muy cómodas, pero que para ellos, pues suponen un desafío. Entonces ellos tienen que racionar esas cucharas. Tienen 12 cucharitas para todo el día. Entonces tienen que tener cuidado con cómo las utilizan. ¿Por qué? Pues porque tienen cargas adicionales desgastantes, como por ejemplo compensar esas funciones ejecutivas que a veces, pues bueno, puede ser que haya ahí algunos desafíos. Luego, muchas de las actividades cotidianas cuestan muchísimo, lo que decía, igual para nosotros levantarnos por la mañana y elegirnos la ropa pues nos supone una tarea que no me importa absolutamente nada y para una persona autista puede ser un reto muy grande. Y después no nos podemos olvidar de que sobreviven a un sistema neurotípico. Al final, el mundo está diseñado por y para personas neurotípicas que procesan igual que la norma, entonces para ellos muchas veces es muy difícil. Si viviéramos en un mundo diseñado para personas autistas, muchas cosas cambiarían y quizás seríamos nosotros los que encontrásemos esos desafíos. Así que yo os animo a que, igual que yo con mis amigas, utilicéis la teoría de las cucharas a tope y que cuando vuestra amiga os diga que las cucharas están a deber, le digáis, bueno, chiqui, pues no pasa nada, hablamos mañana, que no pasa absolutamente nada, ¿no? Porque al final lo que ocurre y como a veces a mí también me llegan personas a consulta que me dicen, jo, pues es que este fin de semana he tenido un cumpleaños con mi familia, me lo he pasado súper bien, pero después no me he podido levantar de la cama en todo el fin de semana. Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo racionamos esas cucharitas a lo largo del día. Ahora os voy a explicar un poco más de manera teórica qué 3 tipos de crisis existen en personas del espectro autista. En primer lugar, y yo creo que es como la más común cuando pensamos en una crisis, nos viene a la cabeza un meltdown, ¿no? Pues una persona que se ve sobrepasada por el contexto, se desregula y tira sus emociones para afuera.
llorando, gritando, dando patadas, mordiscos, pegando. Esto es lo que sería un meltdown. No siempre se manifiesta de la misma manera. Es decir, yo cuando soy pequeña, pues a lo mejor puedo gritar, tirarme al suelo, patalear y demás, y luego con la edad aprender a regularme de otras maneras. ¿Qué ocurre? Que muchas veces estos meltdowns pues, pueden terminar en, por ejemplo, autolesiones y demás, cuando ya nos vamos acercando más a la edad adulta. Hay que tener cuidado. Y también no me podía olvidar, obviamente, de deciros que un meltdown y una rabieta no son lo mismo. Una rabieta es algo que se hace, una explosión emocional que sucede para obtener algo, y sin embargo el meltdown es cuando una persona está muy desregulada, una situación está sobrepasando. Entonces, os invito a que cuando vayáis por la calle o estéis en el tranvía y veis a un niño que está en el suelo, que está gritando, que está pataleando, en vez de mirar mal a la madre, porque en ese momento dices, me cago en la leche, tío, que me he cogido aquí, me he puesto mis cascos y no me está dejando. Jolín, no sabemos lo que está pasando a esa persona. Quizás es una persona que está desregulada por algo que no conocemos. Entonces yo os invito a que en ese momento, más que mirar mal, le lancéis una mirada cómplice, ¿no?, a esa persona que está acompañando a esa personita pequeña y digáis, oye, pues estoy aquí, no pasa absolutamente nada, estamos contigo. Un shutdown es justo lo contrario, ¿no? Es como, vale, yo tengo una situación que me desregula emocionalmente y lo que hago es meterme para adentro. No lloro, no grito, no, manifiestamente no me pasa nada, pero pues estoy más retraída, no me apetece salir. A lo mejor pues esa alumna o alumno que está al fondo de la clase, bueno, muy calladico, que no dice nada. Cuidado, porque los shutdowns tienen, pues como digamos, ese arma de doble filo de que no llaman tanto la atención como una persona que está teniendo un meltdown. Al final, cuando tú estás teniendo una crisis, en cierta manera estás pidiendo ayuda, ¿no? Las personas que están teniendo un shutdown, pues muchas veces es que ni pueden. Se muestran, pues eso, calladas, ausentes, incluso hay veces que las actividades de la vida diaria les cuestan mucho. Y aquí tenemos el burnout, que sería como el shutdown llevado al límite. Personas que están tan agotadas emocionalmente que es que ya no pueden hacer nada. No se levantan de la cama, tienen mucha falta de concentración, irritabilidad, muchos meltdowns, muchas crisis. Incluso puede llevar a enfermedades físicas, es decir, a fiebre, a pues, dolores de estómago y demás. El cuerpo ya sabéis que es muy sabio. Y esto es un claro ejemplo de que pues, hay personas que incluso enferman, ¿no?, porque llevan pues, mucho tiempo así. ¿Qué ocurre con los burnouts autistas? Claro, que vienen de una sobreestimulación al final prolongada en el tiempo que nos hace estar así, que muchas veces esto se confunde con la sintomatología de una depresión, porque al final es que es muy parecido, o sea, son personas que no pueden llevar a cabo su vida cotidiana. Entonces esto hace que muchas veces pues, el diagnóstico de autismo pues, llega tarde porque se camufla muchas veces también con otra sintomatología como la que vemos aquí. Y os he traído aquí la maravillosa ventana de tolerancia. No sé si habéis escuchado hablar de esto, pero bueno, esta imagen es de Google, que acabo de ver que se me ha olvidado ponerlo, pero bueno, que sepáis que es de Google, ¿vale? No es mía, ojalá. Pero tenemos como la zona marrón, que es la que vemos en medio, que sería una zona en la que nosotros nos sentimos como óptimamente para aprender, ¿no? Una zona como digamos en la que yo me encuentro cómoda, me encuentro bien, estoy en calma, estoy relajada, estoy equilibrada, bueno, estoy bien. Vale, esta es la zona óptima de aprendizaje. ¿Qué ocurre? Pues que hay muchas veces que nos encontramos en hipoactivación, que sería como la parte azul de abajo, de congelación emocional, tristeza profunda, estoy muy cansada, no me apetece hacer nada y soy incapaz de hacer algo porque estoy hipoactivada, no puedo, ¿no? Necesito como ese interruptor para poder lanzarme a hacer cosas. Pues me cierro emocionalmente, me siento entumecida, triste y tengo sobre todo falta de energía. Y luego tendríamos la parte rosa, la parte de arriba, que sería pues cuando nos encontramos en hiperactivación, modo huida total. Nuestro cuerpo solo quiere escapar de ahí, estoy enfadada, estoy muy abrumada, ansiedad, miedo, bueno, hiperactivación. Entonces, pues a lo largo del día es verdad que podemos ir oscilando entre unos momentos u otros o a días, pero es importante que para generar un aprendizaje tenemos que estar en la zona marrón, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Pues bueno, las personas autistas tienen esa ventana de tolerancia, esa zona marroncita, pues un poco más estrecha. Por lo que decíamos antes, al final, pues son muchos desafíos a lo largo del día y pues eso puede ser puede hacer que salgan de su zona de confort más fácilmente, vamos a decir así.
Es verdad que en estudios también se ha visto que las personas autistas tienen mucha labilidad emocional. ¿Qué quiere decir esto? Pues que pueden pasar por emociones agradables y desagradables a lo largo del día muchísimas veces. Los neurotípicos en general somos más estables. Es verdad que oscilamos, pero oscilamos menos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto y hay que comprender y respetar muy bien la ventana de tolerancia de cada uno, no solo de las personas autistas, por supuesto, sino pues de todo el mundo y diseñar objetivos que sean no solo alcanzables, sino también emocionalmente sostenibles. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si yo estoy hiperactivada y soy una persona autista, a lo mejor podemos observar y pensar en qué momento de la ventana de tolerancia está la persona y hacer algo pues, para poderla activar un poquito y que pueda entrar en esa zona de aprendizaje. O por el contrario, cuando están hiperactivados, pues intentar hacer cosas que les relajen un poquito para que entren en esa zona óptima. Simplemente que muchas veces es verdad que hablamos mucho de los objetivos, pues que sean alcanzables, que sean medibles, que todo esto, pero que tenemos que tener en cuenta también que tienen que ser emocionalmente sostenibles. Aquí os he puesto el iceberg, de conducta, la famosa teoría del iceberg, que en las personas autistas se representaría un poco así, ¿no? Lo que vemos, pues una persona que está pegando, que está mordiendo, que está tirando objetos, que se está arañando, que se está golpeando, eso es lo que nosotros vemos. Pero ¿qué hay debajo de todo esto? Pues bueno, todo lo que llevamos viendo ya este rato, ¿no? De pues, personas que a lo mejor no comprenden el mundo, están frustradas, están tristes, necesitan escaparse porque pues, ha ocurrido algo que les ha desregulado, tienen un mucho malestar físico o ha ocurrido a lo mejor un suceso inesperado que no se esperaban pues, porque no ha habido la suficiente anticipación o estructura posible, porque a veces la vida es así, es decir, no podemos predecir todo. Entonces, bueno, esto un poco me gustaría que os quedaseis con esta imagen de que lo que vemos no es todo lo que hay, ¿no? Que al final hay muchas cosas que no vemos y que son realmente las importantes. Entonces, lo más importante es prevenir en estos momentos, porque cuando una persona se encuentra desregulada ya es un poco difícil hacer algo. Se puede, ¿vale? Se pueden hacer cosas, pero es verdad que tenemos que centrarnos sobre todo en esa prevención, porque en esos momentos en los que en estos momentos en los que la persona ya, digamos, como que ha explotado, los niveles de cortisol y de estrés están tan altos que es muy difícil entrar ahí. Entonces es muy importante para prevenir, pues poder hacer un buen análisis de conducta y explicar pues, los motivos que pueden llevar a una crisis. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todas las conductas tienen una función. Probablemente si yo estoy tirándote el plato de comida a la cara es porque no me apetece comérmelo, ¿verdad? Es como algo bastante gráfico y hay muchas formas de comunicarse. Muchas veces nos quedamos en las más típicas, pero es verdad que pues hay muchas y es necesario entenderlas. Porque comunicar es muchísimo más que hablar. Y creo que aquí estamos todos de acuerdo, ¿no? Una cosa es el lenguaje y otra cosa es la comunicación. En el autismo la comunicación se puede dar de muchísimas maneras y siempre buscamos, ¿no? Como que las maneras se parezcan a las que nosotros utilizamos, pero es verdad que la comunicación siempre existe. Se habla mucho pues, de la comunicación instrumental, ¿no? Esto es cuando a lo mejor mi hijo me coge de la mano porque quiere agua y me lleva a la nevera para que le coja la botellica de agua. Pues bueno, eso también es comunicación. Ahí la persona nos está comunicando y tenemos que ser conscientes también de que todos empezamos interpretando el mundo de manera literal y de manera sensorial, que muchas veces las personas autistas pues, lo interpretan así. Entonces, es necesario que tengamos la mirada abierta hacia todos los tipos de comunicación. Y para eso os he traído un vídeo, os presento a Rayo, es mi gato. Yo siempre fui de perros, pero cuando conocí a Rayo me robó el corazón, dije, ¿esto qué es? Yo pensaba que los gatos solo dormían, pero no. No, solo duerme. Entonces no sé si alguno de aquí tiene gato, que va a entender muy bien el vídeo. Os lo pongo y luego os explico, ¿vale? A ver. Que pongo aquí el Dutch English de repente. Vale. Este Rayo, en su plena esencia. Insiste, ¿eh? ¿Qué quieres? Contesta, además. No. Ya hemos salido, Rayo.
Sí, te has escapado antes. Sí. Se escapa, se escapa. A casa. A casa. Venga. ¿A dónde llevas la manta, Rayo? Te la... Bueno, ahora entendéis por qué soy de gatos, ¿no? La verdad que Rayo, bueno, pues no tiene lenguaje, pero se hace entender, ¿no? Vale. Uy. Bueno, ¿qué quería ejemplificar con este vídeo? Pues que no hace falta hablar para comunicarse. Yo creo que Rayo es como bastante evidente, ¿no? Quiero jugar con el juguete, quiero salir de casa, no quiero entrar en casa. Entonces, no quiero con esto comparar a las personas autistas con los gatos, porque, bueno, pues no hay por qué, ¿no? Pero es verdad que ahí yo creo que todas podemos inferir que hay muchas maneras de comunicarse y que el tío, pues, se hace entender. Entrando un poco más en el análisis de conducta y lo importante que es, os he traído un poco lo básico de en qué consistiría un análisis funcional de la conducta. ¿Qué es lo que nos ayuda a analizar las conductas, sobre todo pues, bueno, en personas que a veces también no tienen un lenguaje y es un poco difícil de comprenderles? Primero tenemos que analizar muy bien el antecedente que nos lleva a la conducta, ¿no? Es como el interruptor que dispara que la persona se desregule, lo que ocurre justo antes de una crisis. Y esto pues puede, bueno, yo siempre os recomiendo que esto lo hagáis con un profesional porque, bueno, pues os va a ayudar, pero os traigo aquí como cosas básicas que sí que creo que os pueden ayudar. Es muy importante saber dónde está la persona, con quién está, qué estaba haciendo antes, qué estereotipias hace, ¿no? Las estereotipias son los movimientos de los que os hablaba antes, que son también muy importantes porque nos pueden dar pistas de cómo se está sintiendo la persona. Luego hay que analizar mucho la conducta, que a veces es la parte que se nos escapa, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo esa persona exactamente en ese momento? O sea, lo que nosotros estamos viendo. ¿Qué hace y con qué frecuencia y con qué intensidad y durante cuántas veces, durante cuánto tiempo? Esto es necesario también medirlo. Y por último, la consecuencia, qué es lo que pasa justo después de la conducta. ¿Qué hace la persona justo después de la conducta? Pero también qué hacemos las personas que estamos acompañando, ¿no? Porque eso también a veces es importante y puede hacer que la conducta no se vuelva a dar o se repita o, bueno, pues puede hacer muchas cosas. Es muy importante cómo nosotros actuamos. A ver, es importante todo. Pero esto a mí me sirve mucho con personas que a lo mejor no tienen lenguaje, que no se pueden expresar y que a veces es un poquito más difícil llegar pues, a qué es lo que está ocurriendo. Me viene a la cabeza un caso que estuvimos ahí con una familia, un chavalín, que después de cenar había días que se ponía a llorar un montón y no sabíamos por qué. Y estuvimos haciendo un análisis de conducta y, chicos, aparentemente es como no encontrábamos nada, no dábamos con la tecla, no sabíamos, ¿no? Entonces yo dije, bueno, persistimos, como buena psicóloga, dije, venga, vamos, confiamos en, en la metodología y seguimos haciendo análisis de conducta durante, creo que fueron 2 meses, y al final descubrimos que había un patrón, que era que los días que el niño había ido a natación, por la noche se desregulaba un montón. Se encontraba muy mal, era sobre todo en el momento, pues eso, de ponerse el pijama y así, como que no quería. Y probamos a dejar de llevarlo a natación y funcionó. Pues no sabemos muy bien por qué, no sabemos lo que pasó, luego lo fuimos introduciendo poco a poco, ¿no? Pero pues esto nos llevó a que algo a lo que aparentemente pues no caímos, porque es verdad que no era algo que ocurriese justo antes, pero pues que nos ayudó a ver ese patrón. Entonces yo siempre os recomiendo que con los análisis de conducta seáis persistentes y sigáis. Pero es verdad que me diréis, a ver, Sara, es que hay veces que es imposible saber de dónde viene estas crisis conductuales, esto que pasa. No sé, hay muchas veces que no tengo ni idea. Vale, esto es por el efecto botella de Coca-Cola. No sé si habéis escuchado hablar de esto, pero digamos que es un símil que hacen con una botella de Coca-Cola que a mí me parece muy acertado. Es como si yo voy al supermercado, me compro una botella de Coca-Cola, la meto en el coche, me voy a hacer un rally porque me ha apetecido así por los monegros, digo, venga, me voy a hacer un rally y dejo la botella de Coca-Cola en el maletero. ¿Qué va a pasar con la botella de Coca-Cola? Pues que se va a agitar, evidentemente.
Y luego llego a casa, meto la botella de Coca-Cola en la nevera, me voy a duchar y cuando vuelvo a cenar, abro la botella de Coca-Cola y sale todo espuma. Digo, ¿pero qué ha pasado? Si, no sé, si estaba en la nevera. Vale, pues lo mismo ocurre con las personas autistas. Fijaros que durante todo el día acumulan muchísima tensión, muchísima presión, viviendo en un mundo diseñado para neurotípicos, teniendo que aparentar. Es muy complicado. Entonces es verdad que hay entornos en los que esas personas pues se muestran como, digamos, más aparentemente reguladas y no muestran esas conductas. Y luego cuando llegan a un entorno seguro y se encuentran con sus personas de seguridad, es cuando pues, el tapón de la botella de Coca-Cola se abre y explota. Yo os he puesto aquí ver texto de J. Elizabeth Brownlee, espero haberlo pronunciado bien, que es un texto que está en Facebook, pero os lo voy a resumir un poquito ahora. Habla de la historia de una niña. Ella lo cuenta desde la perspectiva pues, autista, ¿no? Entonces a mí me pareció como súper revelador y súper bonito esto, que es que, bueno, pues va una mamá a recoger a su hija del cole y le dice la profesora, hoy ha tenido un día estupendo. Buah. Ha sacado un 9 en francés, que ha sido súper buena nota. Vale, luego hemos hecho un examen sorpresa de dictado y ha sacado un 10, le ha salido perfecto. Luego encima hemos ido a la granja escuela, que le encanta la granja escuela, o sea, es su actividad favorita, le encantan los animales, siempre está hablando de animales y cogiendo los animales y sabíamos que esta actividad le iba a molar un montón. Y luego encima en el recreo del comedor ha estado compartiendo los Playmobil, que es lo que más le gusta en el mundo, con unos niños y lo ha hecho súper bien, lo ha hecho genial. Vale, entonces la niña, la mamá, ¡ay, genial, qué bien, cariño, te has portado genial! Vale, pues nos vamos a casa y cuando llegan a casa la niña tiene una desregulación emocional, una crisis. Bueno, se tira al suelo, llora, grita y la madre dice, pero no entiendo por qué. ¿Qué ha pasado? Si has tenido un día espectacular en el cole, no sé, ¿qué ha pasado? Y entonces es como nos metemos en la mente de la niña, ¿no? Vale. He llegado al cole y me han dicho que estaban ya las notas de francés y he sacado un 9. Bueno, a ver, yo quería un 10, ¿no? Pero bueno, me dan el examen y veo que es que la pregunta que he fallado, digo, es que no me lo puedo creer, es que esta me la sabía. Ya se agita la botella de Coca-Cola, ¿no? Es como, yo quería sacar un 10 y encima es que por esta tontería y ya la chavala como que empieza a darle vueltas a la cabeza. Luego, llegamos a clase de lengua, un examen sorpresa de dictado. A mí los imprevistos no me gustan nada. Se agita la botella de Coca-Cola. Vale. Después, por fin a la granja escuela, qué guay. Además es una actividad que le habían anticipado un montón y le habían dicho todos los animales que iba a ver y ella estaba súper entusiasmada, sobre todo porque iba a ver a los caballos, que es su animal favorito y se sabe todas las razas de caballos y tiene un montón de muñecos de caballos y bueno. Y llega y resulta que los caballos no están, que se los han llevado, que se tenían que hacer un TAC en la facultad de veterinaria y se los han llevado. La niña dice, joder, pues es que yo venía en verdad para ver a los caballos. Se agita la botella de Coca-Cola 2 veces, porque es como una desilusión súper grande, porque ya llevaba planificando esto meses. Y luego, pues llega ya ella agotada al recreo del comedor, está jugando felizmente con sus Playmobil un poco para intentar regularse. Vienen unos niños, se ponen a jugar con los Playmobil y ella, ya falta de cucharas, dice, paso, no voy a discutir con ellos, ya está, ya está. ¿No? Es como pues, que se queden aquí jugando conmigo y me dejen en paz. Se vuelve a agitar la botella de Coca-Cola. Entonces es súper importante. ¿Cómo podemos prevenir esto? Analizando las expectativas reales de la persona, porque fijaros lo que cambia la visión de la profesora a la visión de la niña, ¿no? En este caso. Entonces hay que ver cuáles son las expectativas y qué ha ocurrido. Aparentemente ha sido un día bueno, sí, pero ¿qué era lo importante para esa persona? Es muy importante tener en cuenta esto y además ayudar a la persona a identificarlo para que pueda decirlo, ¿no? De decir, jo, pues ¿qué tal en la granja escuela? Jo, pues bueno, mal porque quería ver a los caballos, ¿no? Y detectar cuándo aparece y si existe un patrón, porque si existe un patrón, pues habría que hacer el análisis de conducta, ¿no? Y ver si podemos encontrar ese patrón que nos puede ayudar a ver qué es lo que dispara estas crisis. ¿Cómo podemos ayudar a que las personas comprendan las emociones? Esto es un poco complicado, ¿no? Porque ya sabemos que las personas en el espectro pues, pueden tener dificultades en comprender las emociones. Imaginaos si es difícil de entender el mundo de las emociones, que a veces hasta a nosotros nos cuesta, pues cuando discutimos con personas que queremos o con personas en general, ¿no? Comprender las emociones del otro. A una persona autista le cuesta mucho y muchas veces pues, puede parecer que emocionalmente
a veces haga cosas que digas, están muy fuera de contexto, están como descontextualizadas. Vamos a ver cómo podemos hacer esto, pero antes sí que me gustaría recalcar que los desafíos conductuales no son una característica del autismo. No es que las personas autistas sean agresivas, es que realmente o sea, lo que ellos necesitan y lo que el entorno les da son cosas muy diferentes. Entonces vamos a quitarnos como esa idea de la cabeza de que las personas autistas son agresivas porque no lo son. Vale, ¿cómo podemos ayudar? Pues ayudando a detectar las emociones desde la infancia, ¿no? Cuando son peques, y esto, personas autistas o neurotípicas, me da igual. Es muy importante que cuando les pase algo y vemos que esa persona está experimentando esa emoción, que no siempre es fácil, le ayudemos. En los contextos de la vida cotidiana, es decir, en los contextos naturales, pues si un niño está comiéndose un helado y el helado se le cae al suelo y se pone a llorar, pues le decimos, ay, estás triste porque se te ha caído el helado al suelo, ¿verdad? Ya, es que estaba muy rico. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. O sea, pero validamos un poco esa emoción. Luego, ofrecemos estrategias que tengan sentido para regular esa emoción. Si una persona necesita dar puñetazos a la pared para sentirse regulado, evidentemente no le podemos dejar que dé puñetazos a la pared porque se va a hacer daño y porque es peligroso y porque no está bien para él. Pero no le vamos a ofrecer respirar 10 veces. A ver, que esto a mí me hace mucha gracia. Es como, no, en vez de dar puñetazos, respira. A ver, vamos a ofrecerle estrategias que se asemejen un poco a eso. Pues a lo mejor ponerle un protector en la pared para que igual el primer paso tiene que ser que le dé puñetazos a la colchoneta. O igual pues puede ser algo que haga con las manos y que le ayude a apretarlas. Pero vamos a elegir un poco esas alternativas. Luego, evitamos expresarnos de manera absoluta. Tipo, siempre que lloramos estamos tristes. O es que siempre que sonreímos es porque estamos felices o nos reímos. Bueno, no siempre es así. Todo va mucho más allá. Entonces es verdad que a veces que la mente autista coge eso y se lo lleva hasta el fin del mundo. Siempre que lloramos es porque estamos tristes. Y luego se casa tu amiga, lloras porque te da mucha felicidad y la persona autista se te queda mirando como, ¿qué? ¿Estás triste porque se casa tu amiga? Hay que tener cuidado con estas afirmaciones porque ellos se las llevan hasta, vamos, hasta la tumba. La semana pasada tuve la suerte de estar en una ponencia con las mujeres líderes en educación sobre neurodiversidad. Vinieron unas mujeres súper majas de un colegio de educación especial de Madrid y decían que les habían concedido un dinero para reformar el cole y habían decidido poner césped. Total, que lo habían plantado un poco fuera de hora y al final empezó el cole y pues el césped estaba plantado y hay que dejarlo unos días para que crezca. Entonces vallaron toda la zona de césped y les dijeron a los chavales, el césped no se puede pisar, esta zona no se puede pisar, de ninguna manera. Lo llenaron todo de apoyos visuales, tal. ¿Qué pasa? Que luego pues a los 15-20 días ya creció el césped y le podían usar. ¿Y os creéis que alguien entraba al césped? Ni Dios, porque le habían dicho que esta zona no se puede pisar. Entonces hay que tener mucho cuidado también cómo diseñamos a veces los apoyos visuales, porque pues, pueden ser confusos, ¿no? Es difícil y hay que personalizarlos mucho a la persona. Y luego también pues, necesitamos que esas personas sean partícipes de su regulación. Vamos a intentar que sean ellos los que propongan alternativas, ¿no? Pues, ¿qué quieres hacer cuando te pones nervioso? Mira, yo me he fijado en que a lo mejor coger este juguete o hacer esta cosa te funciona, pues vamos a dejarle también elegir a la persona. Y luego, esto es una cosa que creo que hacemos todos inevitablemente, aunque creo que en mi generación igual está cambiando un poco, pero no estoy segura, es que nos centramos muchísimo en eliminar las emociones desagradables. Es como nadie quiere estar mal, nadie quiere estar teniendo una emoción desagradable. Entonces muchas veces yo cuando, como trabajo en contextos naturales, pues a veces voy a los parques o sobre todo en los parques. Y a lo mejor un niño, pues vamos a poner el ejemplo de antes, se le cae el helado al suelo y le dicen, hombre, si es una tontería, chico, que es un helado. No, tío, está triste porque se le ha caído el helado. Es una mierda. A mí también me fastidiaría que se me cayese el helado. Entonces, vamos a tratar de eliminar el no pasa nada, no llores, venga, que eso es de, bueno, que no hay que llorar, o que no es para tanto, o venga, valiente, levántate, que no pasa nada. Bueno, vamos a acompañar un poco en la emoción, que no quiere decir que nos enfrasquemos en la emoción y le demos muchas vueltas, ¿no? Pero es verdad que hay que validar un poco. La semana pasada fui a ver a mi tía, que vive muy cerca de mi casa. Y me dijo, bueno, ¿qué tal la vuelta al trabajo? Porque yo estaba ahora unos meses de baja y tenía muchas ganas de volver a currar y he vuelto, ¿no? Y me dice, ¿qué tal ha ido? Digo, hostia, bien, pero me late el ojo un montón. O sea, yo no sé qué me pasó, que es que me latía el ojo. Y entonces me dijo, guau, eso es de estrés, tal. Digo, ya lo sé, porque he preguntado a ChatGPT. No, que es broma. Ya sé que es estrés porque es verdad.
A mí me pasó esto en la selectividad, pero no me había vuelto a pasar como de manera tan continuada y es verdad que me latía el ojo. Y entonces me dijo mi tía, bueno, pues vale, pues bueno, como que lo pasó completamente por encima, ¿no? El que yo estaba estresada dijo, bueno, esto lo vamos a decidir ignorar. Y cuando me fui, me dijo, bueno, estate tranquila, ¿eh? Tú tranquilízate. Y yo, vale, muchísimas gracias. O sea, con esto que me has dicho ya me acabas de ayudar y me acabas de arreglar el temblor del ojo. Y mi prima también, ¿no? Que es como un poco de mi edad, le dijo a su madre, jo, menos mal que se lo has dicho, ¿eh? Porque ahora ya va a estar mejor. Entonces esto es algo que es verdad que tendemos a hacer, querer eliminar las emociones desagradables, pero realmente las emociones, para procesarlas, muchas veces hay que vivirlas. Entonces, vamos a quitarnos un poco esa idea de que no tenemos que experimentarlas porque, bueno, pues no, no es cierto. ¿Qué otras cosas pueden ayudar? Pues conocer esas situaciones que nos llevan como a disparar, a entrar en crisis, ¿no? Esas situaciones que las llaman situaciones trigger o gatillo de pistola que desencadenan esas crisis. Y luego hablar mucho con la persona y ayudarle a ponerlo todo en escala, ¿no? Porque es verdad que el cerebro autista muchas veces se queda muy o en el blanco o en el negro y tenemos que ayudarles a encontrar los grises, es muy importante. Y eso a veces hay que enseñárselo de manera externa porque ellos pues no lo aprenden por sí mismos. Entonces, otras muchas veces sí, ¿no? Pero me viene a la cabeza también pues un ejemplo de un chaval que decía siempre que había que llamar a la policía. O sea, por ejemplo, estaba así, no encontraba la goma y decía, "Ah, hay que llamar a la policía, voy a llamar". Vale, pues bueno, a ver, vamos a ver en qué situaciones tienes que llamar a la policía y en qué situaciones no. Vamos a ver si te pones igual de triste si no encuentras la goma que si tu mejor amiga no te invita a su cumpleaños, a que no te pones igual de triste. Pues hay que ayudar un poco a gestionar y escalar y a que ellos aprendan estos grises. Y después, transmitir la importancia de la regulación. Esto yo diría que es como lo más importante. Al final, es como no aprendemos a nadar cuando nos estamos ahogando, ¿verdad? Pues esto es lo mismo. No podemos pretender enseñar a regularse a una persona cuando ya está desregulada. Hay que enseñarle estrategias mientras esa persona está relajada, porque además, acordaros de la ventana de tolerancia, ¿no? Al final es en ese espacio donde surge el aprendizaje. Y a veces también es muy necesario planificar momentos para descansar, porque si no, pues puede pasar que la persona se desregule con más facilidad. Y aquí me viene también a la cabeza un ejemplo de un alumno de mi madre que es profesora y me dijo que pues ellos tenían un chaval que en el recreo estaba como dando vueltas y vueltas en el hall todo el rato, dando vueltas y me decía, jo, ¿qué puedo hacer para que este chaval interaccione como con sus compañeros, ¿no? Y yo le dije, ¿te has pensado por qué está dando esas vueltas? Se está regulando en realidad, o sea, igual lleva una mañana terrible y él lo que está haciendo es que se está regulando. Entonces, pues bueno, al final optaron por dejarle ese espacio para, digamos, como dar esas vueltas y que él pues pudiese tener esos momentos para relajarse. ¿Por qué? Pues porque observaron que si le obligaban a socializar, después del recreo él estaba mucho más irritable, no le apetecía estar en clase y pues observaron que en ese caso esas vueltas le servían como para regularse. Y ya, ¿cómo podemos crear un entorno amigable para el autismo? Porque muchas veces es como ya muy bonito todo, pero ¿cómo lo hago? Pues como os decía, nos tenemos que centrar mucho en la prevención. Cuando la persona ya está teniendo una crisis es muy difícil que podamos actuar. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Diseñando entornos que sean amigables para el autismo, que estén un poco más diseñados para que la persona pues, pueda estar a gusto y pueda estar bien. ¿Cómo? Pues teniendo en cuenta aspectos sensoriales, que en el espectro autista son súper importantes y que es necesario conocer el perfil sensorial de la persona con la que estamos trabajando, ¿no? El perfil sensorial es un documento que recoge un poco pues, cómo percibe la persona el mundo a través de sus sentidos. Hay personas que a lo mejor son hipersensibles a algunos estímulos porque les molestan y los perciben pues, de manera como aumentada. Hay otras personas que a lo mejor pues, los perciben que deberían como percibirlos un poquito más, ¿no? A ver, esto os lo explicará mejor un terapeuta ocupacional, que es a quien os recomiendo que si necesitáis un perfil sensorial acudáis, porque ellos son los que os van a ayudar a hacer un buen perfil, a conocer a esa persona a la que estáis acompañando y sobre todo a ofreceros estrategias para que se pueda encontrar mejor. Sí que recomiendo tener accesible un lugar tranquilo para recuperarse de la crisis, pues el famoso rincón de la calma, que luego entraremos un poco ahí. Evitar exposiciones sensoriales innecesarias. A ver, ¿puedes llevarte a tu hijo autista que es hipersensible al sonido a un concierto? Bueno,
A lo mejor sí, o sea, quiero decir, pregúntale, ¿no? Eso es lo más importante. Pero pues a lo mejor es mejor estar media hora que 3 horas, ¿no? Es como vamos a elegir un poco también los entornos y vamos a ser como congruentes con las necesidades de la persona. Em, Eso, ¿cuánto tiempo permanecer en un lugar? Y luego, acordaros de la chica del sofá, es necesario también agendar momentos de calma. Y aquí os traigo el Rincón de la Calma, que sería un espacio libre de estímulos en el que la persona pues, puede regularse. Puede acudir si se sobreestimula, que pueda tener objetos allí que le gusten y que pueda realizar actividades como para regularse. Esto es algo que en los centros educativos se está implementando bastante, el Rincón de la Calma, no solo para las personas autistas, sino al final pues, para todos los niños, ¿no? Cuando necesitan un espacio para regularse, viene súper bien. Entonces yo siempre recomiendo que muchas veces es como cuando hago formaciones a profes y así también me dicen, ya es que es muy bonito todo, pero luego no se puede aplicar. Y es verdad, y también es verdad, os quiero agradecer un montón que estéis aquí porque sé que hoy hay una manifestación por los derechos de la educación pública y, jolín, que es muy importante como seguir manifestándonos y luchando por eso porque al final es verdad que faltan recursos para atender a la diversidad. Pero bueno, que me voy, yo aquí me pongo a reflexionar. Muchas veces con una cajita es más que suficiente, ¿eh? Podemos coger una cajita, poner una foto de la persona y que esa persona decida qué objetos traer y cuando esa persona se desregule, presentarle esa cajita y que los pueda utilizar y participe en esas elecciones. La persona o la familia, porque muchas veces la persona a lo mejor no nos la sabe comunicar, pero eh, eso. Luego, tenemos que tener en cuenta que tenemos que hacer los entornos que sean predictivos y claros. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la persona tiene que encontrar el entorno que sea predecible, ¿no? Que yo sepa lo que va a pasar. Que si yo llego a un sitio y hay una mesa y una silla, pues yo puedo a lo mejor deducir que me tengo que sentar en la silla, ¿no? Que hay espacios a veces que son un poco ambiguos. Después hay que tener en cuenta los cambios, ¿no? Ver los cambios, ver qué va a pasar y poder anticipar hasta lo inanticipable. Porque yo muchas veces hablo con las personas autistas y me dicen, ya, pero es que, ¿cómo anticipo lo que no se puede anticipar? Pues a veces también hay que anticiparlo. Es decir, vale, pues mira, vas a coger un vuelo, el avión está previsto para esta hora, pero puede pasar que a lo mejor se retrase el vuelo. Entonces hay que también adelantarles a que estas cosas pueden suceder. Y si lo hay, reducimos la demanda a tope, o sea, hay que elegir las batallas, ¿no? Que esto es siempre algo que hablo yo mucho con las familias. Vamos a reducir la demanda en la medida de lo posible. Luego, se pueden cambiar eventos, pero la estructura está genial que pueda permanecer. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo tengo planificado por la tarde hacer 4 cosas, luego ir al parque y después ducha y dormir y cenar, que ya he dejado al niño sin cenar, pues pueda a lo mejor hacer las 4 cosas que tenía previstas por la tarde. Si luego llueve, pues vale, a lo mejor no vamos al parque, ¿no? Hacemos una actividad alternativa como ver una peli en casa, pero que esa estructura, digamos, como que permanezca. Y también que la hagamos tangible, ¿no? Que muchas veces es como, uy, no le vamos a decir que hay cambio de planes, que se pone muy nervioso. Bueno, pues esto hay que trabajarlo y hay que decirlo. Yo me acuerdo que trabajaba con una familia, que es un chaval que se ponía súper nervioso cuando alguien se iba de casa. Entonces es como, no, es que mejor me voy sin que se dé cuenta. No, hay que enseñarles y hay que, pues bueno, al final son cosas que sí, que hay que trabajar. Y después las transiciones entre actividades, que son muchas veces la fuente de crisis, sobre todo cuando en los coles y demás, los cambios de clase, los momentos de espera. Son momentos que hay que trabajar especialmente y que hay que ser como especialmente sensibles a estas transiciones y poder ofrecerles pues, recursos que ayuden a hacer más tangible el tiempo, como temporizadores visuales o a lo mejor si van a ir a jugar a fútbol, anticiparles o darles una pelota de fútbol para que ellos puedan como entender que durante esa transición van a ir hacia jugar al fútbol o bueno, aquí es que es un poco imaginación al poder, pero hay que tener especial importancia en las transiciones porque desregulan mucho. Al final el tiempo es un concepto súper abstracto y hay que hacerlo tangible para estas personas. Luego, simplificar el lenguaje es muy importante. Yo a veces me grabo en las sesiones y digo, madre mía, hija, cállate un poco, porque es verdad que tendemos a llenar los silencios y muchas veces no hace falta, no es necesario. Economía del lenguaje, me decían la semana pasada. Pues sí, totalmente. Hay que elegir qué palabras decir y muchas veces, pues bueno, los silencios también están bien, ¿no? Que no hace falta llenar absolutamente todo. Es necesario que seamos muy explícitos
en lo que queremos o en lo que estamos compartiendo con la otra persona, porque si no, pues muchas veces, como decíamos, las personas autistas son muy literales y se pueden desregular, y por eso lo de ser concreto y ser literal. Esto grabároslo a fuego, porque es que es verdad que nosotros hablamos de manera súper poco literal, súper poco concreta. Un día le pregunté a mi madre, ¿a qué hora abre el Mercadona? ¿Te acuerdas? Y me dijo, de 9 a 9 y media. Y yo, ¿a qué hora abre? De 9 a 9 y media. Y yo, pero mamá, chica, y me dice, de 9 a 9 y media. Y yo no entendía nada. Y digo, pero tienen horario flexible de apertura. Yo no entendía absolutamente nada. Me dijo, chica, de 9 a 21:30. Y yo, vale, a ver, es que te preguntaba a qué hora abre, no a qué hora cierra. A mí eso me da igual, ¿no? Pero es verdad que, pues bueno, yo creo que es verdad que a raíz de trabajar con personas en el espectro autista, incluso yo intento comunicarme de manera muy concreta y a veces me pasan estas cosas. También una vez yo trabajo con una niña en los patios del cole y, y estábamos jugando con unas niñas, ¿no? Y entonces como que todas las niñas me empezaron a dar abrigos y yo, ¡buah!, saco, ¿no?, la percha, cogí todos los abrigos de las niñas y me vino una niña y me dijo, ¿me guardas el abrigo? Y le dije, no tengo manos. Guau, ¿en qué momento? ¿Sabes? Yo vi a la chica que me miraba las manos, me miraba la cara, me miraba las manos, me miraba la cara. Yo pensando, buah, la he cagado. La he cagado muchísimo. Dije, bueno, pero luego se lo explico. Pues la chica siguió jugando, tal, parecía que aparentemente estaba bien. Digo, pues ahora cuando lleguemos a clase le hago una anticipación, o sea, sí, le hago como una guía visual y se lo explico. Y llegamos a clase y la chica tuvo una crisis, se desreguló un montón. Y es como, wow, ¿qué le ha pasado, no? Yo en ese momento ni caes, porque no sé. Y es que cuando ya nos lo pudo contar, dije, es que has dicho que no tienes manos y sí que tienes. Digo, joder, pues sí. Pues muchas veces esto que parece una tontería puede desencadenar crisis muy grandes. Porque ya fijaros, si es difícil comprender el mundo, si encima utilizamos estas expresiones que hay veces que es que no tienen absolutamente nada que ver con el contexto tangible en el que vivimos, pues para ellos es como, es que ya me pierdo, si ya cambiamos un detalle y para ellos es difícil reinterpretar el contexto, imaginaros pues con estas expresiones. Por eso, a veces hay que enseñárselas de manera explícita. La semana pasada justo le enseñaba a una chavala lo que era hacer la cobra, ¿no? Porque es como que le fui a chocar y la tía me hizo una cobra que digo, ¿has hecho la cobra? Y me dijo, ¿qué es eso? Bueno, pues incluso como que ellos tengan su pequeña biblioteca de metáforas y de frases, porque luego es verdad que ellos las almacenan e incluso luego la tía me lo usó. O sea que súper, esto es necesario como enseñarlo explícitamente y al hilo un poco de esto también, que no demos la información por supuesta. Nunca es demasiada información. Acordaros de lo de la ceguera al contexto. Es que siempre, siempre, siempre la información es necesaria. No penséis que por saber que vamos a casa de los yayos y que van a estar los yayos y los tíos y no sé qué, por ejemplo, no hace falta anticipar que van a estar los abuelos. Sí hace falta y es mejor que lo hagamos. Luego también, evitar la sobrecarga cognitiva es muy importante, no solo en los entornos educativos, en casa. Muchas veces cuando estamos generando aprendizajes también hay una demanda cognitiva. Entonces, hay que equilibrar esas exigencias. Cuando la persona está muy cansada o está desregulada, a veces pues, podemos eliminar tareas innecesarias. Si mi hija adolescente siempre pone la mesa, pero hoy ha tenido un día terrible en el instituto, pues a lo mejor le puedo poner yo la mesa, ¿no? Quiero decir, hay que equilibrar también exigencias, porque muchas veces pensamos que las personas autistas, pues eso, que son muy rígidas, ¿no? Esto es lo que yo escucho cuando digo que trabajo con personas autistas, bueno, me dicen unas cosas. Es como así, que son súper inteligentes, ¿no? Como Sheldon Cooper, que les encantan las mates, que son súper listos, o otros me dicen, ay, sí, pobrecicos, ¿no? Estos niños que se ponen en una esquina y pegan y gritan y, pues bueno, vamos a intentar, pues eso, dejar de ser como tan rígidos, ¿no? Porque a veces los rígidos somos nosotros. Si esa persona ha tenido un mal día en el instituto, oye, ¿por qué no? Igual que haríamos con cualquier amiga, podemos decirle, bueno, tranquila, chiqui, que hoy pongo yo la mesa, que no pasa absolutamente nada. Mañana seguimos trabajando en esto, pero hoy no. Luego, redirigir la actividad también es muy importante. Si vemos que una actividad está desregulando o no está funcionando bien, pues vamos a intentar darle alguna alternativa. Y después, ya esto más en términos cuando estamos aprendiendo cosas más teóricas, es importante vincular la información anterior con la actual. Porque eso es verdad que nosotros lo hacemos de manera automática, pero ellos necesitan, pues nuevamente, como que seamos más explícitos en esto. Y sobre todo, garantizar el éxito.
cuando estamos aprendiendo algo, es muy importante que primero salga bien, ¿no? Es como, pues vamos a intentar ponerle los apoyos suficientes como para que la persona lo consiga, porque a veces hay cosas que son muy desafiantes y no nos damos cuenta. Esto no quiere decir que todo siempre tenga que salir bien, ¿vale? Pero al principio es verdad que tenemos que ser un poco flexibles y tener en cuenta todas estas cosas. Y después, en cuanto a organizar y estructurar el espacio, hay cosas que no pueden faltar. Y es que ya se ha visto, y bueno, yo creo que la mayoría de las personas que estamos aquí, que la información visual se procesa súper bien. El 80% de las personas procesamos mejor la información visual que la información auditiva. Entonces, las personas autistas son expertos visuales. Bueno, hay un montón de estudios ya que lo ratifican esto y que es verdad. Y es muy importante que les ayudemos y que les pongamos como esas pistas visuales que les ayuden a hacer entornos pues, más accesibles. Primero, organización visual. Vamos a intentar que el entorno esté lo suficientemente organizado como para que la persona pueda ser autónoma y pueda pues, disponer de los materiales que necesite y demás. Luego, le daremos las instrucciones visuales. Aparte de decírselas, pues también es importante que la acompañemos como de un apoyo visual y que podamos darles unas instrucciones a seguir que sean pues, fáciles para que ellos lo comprendan mejor. Y luego darle como esa claridad visual, ¿no? Recalcar las cosas importantes. En la presentación veis que pues igual pongo algunas cosas en resaltado o de color azul, pues bueno, todo esto como los códigos de colores, etiquetar los cajones de casa, subrayar, va súper bien. Y aparte de eso, una cosa que yo utilizo mucho es, que hablo también mucho con las familias cuando empezamos a trabajar en casa, es que hay que dar significado externo a las cosas, aunque sean obvias o nos parezcan obvias, porque eso, seguramente igual lo que para nosotros es obvio, para otra persona puede ser muy complicado. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues pictografiando espacios, organizando visualmente las cosas de manera lógica, separando espacios físicamente, pues por ejemplo utilizando biombos o muebles, ¿no? Que ayuden como a acotar los espacios. Y una cosa que yo utilizo un montón en las casas son las tiras adhesivas de colores, y parece una tontería, pero ayudan un montón a las personas como a determinar que en ese espacio se hace esa actividad. Esto lo he visto yo también mucho en los patios inclusivos en los colegios, cuando quieren hacer como los patios que sean accesibles, muchas veces separan por colores zonas, pues por ejemplo la zona de jugar a la pelota pues es amarilla y la zona de juegos de mesa pues es verde, pero esto en las casas muchas veces también lo hacemos. Os he puesto este ejemplo que saqué de la página de Hop Toys, que bueno, como veis es la zona de vestir, el rincón de vestir, maravilloso, con un sofacín, ¿no? Para que la persona pues, pueda poner arriba tiene la ropa de la calle y debajo el pijama. Y además, si os fijáis, arriba tiene un apoyo visual que le indica los pasos que tiene que seguir para vestirse. Entonces esto ayuda muchísimo el decir, vale, en esta zona te vistes. Pues por ejemplo podríamos colocar una cinta de color alrededor, digamos, como de ese cuadrado de vestir. Y bueno, ¿qué podemos hacer cuando la persona ya hemos hecho todo lo posible? Hemos anticipado un montón, hemos prevenido los imprevistos, le hemos explicado visualmente lo que había que hacer y aún así se ha desregulado y ha entrado en crisis y bueno, pues no hemos podido hacer nada. Muchas veces es verdad que la vida nos lleva a que hay veces que no se puede anticipar todo y que por muy bien que queramos hacer las cosas, pues a veces la vida es verdad que te lleva y que no siempre se puede hacer todo perfecto. Esto es así. Pues primero hay que empatizar con la persona, porque esa persona está sufriendo. Es decir, nosotros sufrimos, pero es que esa persona también está sufriendo un montón. Entonces es necesario que nos pongamos en su piel y empaticemos. Y también que no pensemos que lo que está haciendo lo está haciendo pues, para boicotearme la clase, porque le caigo mal. Estos son frases reales que he escuchado, porque me tiene manía, porque, bueno, pues no pensemos que lo está haciendo de manera personal, porque realmente pensar que esta conducta está comunicando y que una persona no te pega porque no te quiera, ¿no? Muchas veces te pega pues porque no tiene otra manera de comunicarse y te está diciendo que necesita ayuda. Tratar de distanciarnos de la situación emocional, wow, esto a veces es muy complicado, ¿eh? Cuando estamos viviendo una situación compleja, el distanciarme y decir, bueno, pues vale, esto no va conmigo ahora, no tiene nada que ver conmigo, sino que pues es una situación que está pasando y estoy intentando gestionar lo mejor posible. Cosas que ayudan y que trabajamos mucho también en los centros educativos, a veces, o en las casas, son los protocolos de actuación de conducta. ¿Por qué? Porque ya sabéis que las personas autistas, pues cuanto más uniformidad
y más consistencia, mejor. Entonces, los protocolos de conducta son unos protocolos que yo sí que recomiendo que redactemos muy a fondo de, vale, cuando la persona se desregula vamos a pensar qué personas van a estar allí con ella para acompañarla. ¿De qué manera la van a acompañar, ¿no? Pues qué frases van a utilizar, por ejemplo, cuando se desregule, si hay algunas palabras que le calman o algunos gestos, a qué espacio me la puedo llevar para que esté relajada. Entonces, todo esto es verdad que parecen tonterías, pero que muchas veces escribirlas en un papel nos ayuda pues a clarificarlo y a dar esa uniformidad en el proceso, que lo que hace es que nos da ese plus para que la persona se pueda regular, porque muchas veces pues, lo necesitan. Entonces, si yo siempre que me regulo de la misma manera, y esto lo hacemos todos, aunque sea de manera involuntaria, ¿no? Si yo me regulo haciendo CrossFit, por ejemplo, pues necesitaré, digamos, como realizar esa actividad para regularme, que muchas veces es verdad que lo inferimos a futuro, pero que esto ayuda muchísimo a pues, ganar esa uniformidad que el cerebro autista necesita. Y después, la última parte, que acompañar puede ser duro. Y esto, pues, por supuestísimo, hay que clarificarlo. Al final es complicado a veces pues, recibir ciertos comentarios o ciertas agresiones. Puede ser duro, claro que sí. Y tenemos que validar esta parte, ¿no? Validar lo que sentimos, validar que sintamos a veces miedo, frustración, preocupación por el futuro. Pues es que es lógico, es decir, o sea, nos pasaría a cualquier persona. Entonces es muy importante que no minimicemos como nuestra implicación. Ahora hay una plataforma de cuidadoras, ¿no? que están reivindicando mucho pues, esos derechos de personas que a veces tienen que acompañar a otras personas durante 24 horas, los 7 días a la semana y cuando descansas, ¿no? Entonces yo os animo a que reflexionéis y dentro de vuestra rutina encontréis también pues, esos ratitos para disfrutar con vuestras amigas, con vuestra pareja, con hacer lo que sea que os guste y que os ayude a regularos, porque también es necesario y que muchas veces protegemos o tratamos de cuidar mucho al otro y se nos olvida un poco también lo que nosotras necesitamos, que también necesitamos autocuidado y algo que trabajamos también mucho con los profes es que a veces nos podemos recomponer, ¿no? Después de un episodio a lo mejor como más complicado de conducta en el que yo he recibido una agresión o yo me he desregulado, porque como adulto pues también puedo desregular, pues pueda salir a lo mejor un minuto de clase a tomar el aire y luego pueda volver y encontrarme mejor, ¿no? Un poco pues por aterrizar, que esto que me ha pasado no ha sido fácil y ya está. ¿Qué pautas generales suelo dar? Que pueden parecer básicas, pero creo que viene súper bien recordarlas. Es que hablemos en un tono de voz suave y respetuoso, es decir, que no gritemos, que no echemos la bronca. De, ¿ya estás otra vez así? No, vamos a tratar de hablar en un tono suave y respetuoso. Nos intentamos comunicar de manera clara y sencilla, porque también es muy importante que seamos como muy concretos en estos momentos. Si una persona autista se desregula en general, con estas cosas, cuando no somos claros y no somos concretos, pues imaginaos cuando ya está desregulada de base. Y después, pues que no iniciéis un contacto físico desprevenido. Esto muchas veces lo que hace es que acrecenta muchísimo la desregulación de conducta. Igual vosotros cuando estáis nerviosos necesitáis un abrazo, eso no significa que todas las personas lo necesitemos. Yo, por ejemplo, soy una persona que a mí el contacto físico, me cuesta. Entonces es verdad que pues, mucho menos el contacto físico desprevenido, no lo hagáis. Y después no intentéis hacer muchas preguntas o iniciar conversación. Y aquí vuelvo un poco a lo de antes, ¿no? El gestionar y mantener el malestar y ver que una persona que queremos lo está pasando mal y está gritando y está llorando y muchas veces nos lleva como a ayudarle, ¿no? Y a socorrerle y a decirle, ¿pero qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que te ha puesto así? ¿Por qué estás así? Vale, muchas veces es mejor estar en silencio, dejar que la emoción siga y después, cuando la persona está regulada ya, entrar a iniciar conversación y descubrir por qué ha pasado. Luego, una cosa súper importante son los referentes autistas, porque, a ver, todos tenemos referentes y aquí muchas veces las personas pensamos que lo que nos pasa solo a nosotros. Entonces, yo os he hecho aquí una recopilación de personas maravillosas que divulgan en redes sociales sobre autismo. Ernesto Reaño es un neuropsicólogo autista él, que le diagnosticaron el año pasado. Y entonces tiene vídeos espectaculares en los que explica, porque él también diagnostica a personas autistas, en qué consiste pues, ciertas características del autismo y me parece que lo hace súper bien, tiene vídeos muy, muy chulos. Marisa, la Michi autista, esta chica tiene como 1 millón de seguidores en TikTok, es una tía con el pelo azul, que además es ilustradora, súper maja.
que hace como muchos vídeos como cortitos, ¿no? Más de TikTok y así, que ayudan muchísimo a divulgar sobre autismo. Sara Codina, maravillosa, tuve la oportunidad de conocerla hace un par de años, es una mujer que fue diagnosticada de autismo a los 40 años. Ella había pasado por diagnóstico de ansiedad generalizada, diagnóstico de depresión, diagnóstico, no sé si de trastorno límite de la personalidad, bueno, muchísimos diagnósticos hasta que dieron con la tecla y dijeron, eres autista a los 40 años. Y tiene un libro que se llama Neurodivina y punto, que es maravilloso también, como toda ella. Entonces os animo también a que, bueno, por redes sociales ella también es súper activa. Alo Aspergiano es un tío que tiene un blog y habla también pues, de cosas que les pasan a las personas autistas, de metáforas, de cosas... Bueno, a mí este blog me parece como súper interesante y aquí tenéis un ejemplo de que es verdad que aunque el término Asperger ya no esté dentro como de los manuales diagnósticos, hay personas que se siguen sintiendo identificados con esa etiqueta porque fueron diagnosticados con esa etiqueta y hay que respetarlo también. Luego tenemos autismo en positivo, que es una persona, una mujer autista también que se dedica a hacer divulgación sobre el autismo. Y luego, creo que mi favorita es M en el espectro, que son memes de autismo. O sea, son buenísimos y a mí, yo la verdad que me echo unas risas porque la verdad que es un chico autista que hace memes sobre autismo y todos los autistas luego ves los comentarios y dices, jaja, soy yo literal. Bueno, es que son cosas buenísimas. Y aquí os he puesto esta imagen que no sé si se lee, pero bueno, es como que pone, ¿quiénes somos los autistas? ¿Qué queremos? Que dejen de hablar por nosotros. ¿Cuándo lo queremos? Ahora. Es muy importante. ¿Habéis visto alguna vez en los órganos de gobierno a un autista? Por ejemplo, ¿eh? Cuando se hacen las leyes de inclusión, ¿hay personas con discapacidad que están ahí haciendo esas leyes? Bueno, no, la realidad es que no y que tenemos que seguir luchando porque estén. Y bueno, quería terminar hoy con la teoría de la doble empatía, que es una teoría de Damian Milton que hizo en 2012, que rompe con el estereotipo típico de que las personas autistas no tienen empatía. Las personas autistas, pues claro que tienen empatía. De hecho, muchas veces tienen hiperempatía, que es un rasgo que les hace sufrir mucho, porque sufren mucho por otras personas. Entonces, esto está como que esta teoría está construida en base a algo muy social, ¿no? Es decir, ¿qué es tener empatía? ¿Qué no es tener empatía? Entonces, lo que dice es que las personas autistas y las neurotípicas, pues como ya sabemos, procesamos la información de maneras muy diferentes y que expresan las emociones también de maneras muy diferentes. Entonces, que una persona exprese las emociones de manera diferente no quiere decir que no se esté preocupando por ti, por ejemplo. Y también recalca que es muy importante esforzarnos como por esa comprensión mutua, de que al final la comunicación es bidireccional, es decir, ¿por qué consideramos que si una persona no me está mirando a los ojos es que no me está escuchando? A ver, ¿por qué? De verdad, si cuando hablamos por teléfono no estamos mirando a los ojos y sí que estamos escuchando, entonces muchas veces como que son cosas sociales que quizás no nos planteamos muy bien por qué las hacemos y que nos llevan a inferir que una persona no está teniendo empatía. Entonces, la comprensión es mutua y también es un esfuerzo pues, de las dos partes, ¿no? Aquí os he puesto otro meme, que es como hemos consensuado terapias para autistas sin autistas. Hemos creado un color para el autismo sin autistas. Joe. Hemos hecho una peli de un autista sin autistas. Y hemos creado una asociación de autismo sin autistas. Bueno, pues un reflejo de la realidad. Y quería terminar con el mensaje de que al final comprendernos es un camino de ida y vuelta, que todos podemos hacer pequeñas cosas para que las personas pues, se sientan más a gusto y estén mejor. Y bueno, os animo a pensar un poco y romper con esos estereotipos sociales que nos han dicho que es lo que hay que hacer y que seamos conscientes de que muchas veces pues no tienen mucho sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí un miércoles con este frío. Ha sido un placer. Os dejo aquí mis redes sociales y mi correo por si me queréis escribir o cualquier cosa. Aquí me estoy comiendo la cámara. Y dejamos este espacio para preguntas, por si tenéis alguna pregunta. ¿Sí? Ya está, creo. No pasa nada, ¿eh? Arriba la reflexión, estáis reflexionando mucho acerca de todo lo que hemos hablado. Yo Han sido muchas tengo, cosas. perdón, ¿se me oye?
Sí. Yo Que es tengo lo del una streaming. pregunta, sí, em, porque ha habido un momento en el que cuando has hablado sobre la ventana de, ¿cómo se llame? De tolerancia, sí. Esa, y has dicho que un cerebro en estado de alerta no puede aprender. Y me estaba preguntando, en casos, por ejemplo, en los que se ha vivido trauma, porque entiendo que una persona con autismo, al ser más sensible, puede estar más expuesta a vivir, por ejemplo, trauma complejo, y en ese caso será una persona mucho más reactiva y será una persona que esté en estado de alerta muy a menudo. Entonces, me estaba planteando cómo uno trabaja con personas que tienden a estar un 70-80% del tiempo en estado de alerta, cómo empezar a trabajar la regulación de alguien que está como en modo mm, em, Vale, siendo perseguido por el león. vale, vale, vale. Genial. Pues yo creo que lo primero sería trabajar ese trauma, ¿no? Porque es verdad que las personas autistas están muy expuestas a trauma, como decías, viven la vida de una manera diferente y eso puede hacer que en determinados momentos pues haya cosas que se nos queden como más guardadas. Entonces, yo te diría, claro, que hay que trabajar el trauma paralelamente a, digamos, esas características que tiene la persona autista, como puede ser pues, una desregulación emocional más atípica, ¿no? Pues un poco lo que hablábamos de intentar escalonar un poco ese malestar. Luego también ofrecer quizás estrategias sensoriales, porque es verdad que muchas veces el trauma se puede, en el proceso en el que reprocesamos el trauma, pues también entran muchas veces como muchas cualidades sensoriales, creo que también habría que trabajar de manera paralela. O sea, te diría que, por supuestísimo, hay que centrarnos en una terapia pues, centrada como especializada en el trauma, teniendo en cuenta también pues, algunas especificaciones de aquí. Sin conocer el caso, tampoco te puedo decir muy bien cómo hacerlo. Sí que hay un libro de El trauma complejo en autismo que es de Isabel de Paula, no sé si lo conoces, pero yo creo que ese libro quizás te puede dar como más estrategias para abordarlo desde ahí. Me siento súper rara hablándole como a la cámara, así que es como Muchas rarísimo. gracias. Gracias a ti. No sé, ¿qué hora es? Muy bien, vale. ¿Alguien tiene más preguntas? Por allí hay una. Adiós. Hola. Yo te quiero hacer una pregunta. Yo trabajo con bebés autistas, como sabes. Sí, Y es mi amiga, es mi amiga. yo sí que pues, sí que es cierto que muchas veces, aunque conocemos toda esta teoría, pues se nos escapan cosas y aparecen pues, esas crisis a nivel conductual, pues habituales, ¿no? Entonces, ¿qué nos recomiendan los profesionales que tampoco son profesionales psicólogos y que la parte emocional y conductual se nos puede escapar un poco? ¿A qué punto de estos pasos que nos has comentado poder acudir o pues, bueno, revisar, ¿no? En este proceso? Vale. Me preguntaba, voy a resumir un poco la pregunta porque creo que ese micro no se escucha para el streaming, entonces me preguntaba Andrea, terapeuta ocupacional, que cómo pueden hacer los profesionales que no están especializados como en la materia de psicología para poder trabajar un poco más en esas crisis conductuales. Vale, pues yo lo que te diría es que os animo muy mucho a que hagáis un análisis funcional de la conducta. Bueno, con estas pautas que os he explicado, tienes ahí como un poquito la base para empezar, pero hay muchísima información o tú a lo mejor te puedes formar ahí, porque te diría que la base de las crisis y de los meltdowns muchas veces conductuales es eso, ¿no? El que muchas veces no sabemos ver igual qué es lo que está desregulando a la persona y eso es lo más importante, el que podamos conocer qué es. Entonces te animo a que investigues mucho sobre la persona, investigues mucho también todo lo que ocurre en casa, ¿no? Que muchas veces es verdad que cuando trabajamos en un entorno aislado se nos escapan algunas cositas
Y bueno, es que creo, Andrea, que es que tú lo haces súper bien, o sea, quiero decir que al final es como muchas veces mucho tiempo, mucha paciencia y que estas cosas también a veces esperamos que sean muy inmediatas. El otro día lo hablábamos, que vivimos un poco en la era esta de la inmediatez, de que queremos que todo salga ya. Y precisamente con los temas de desregulación de conducta es súper importante saber que necesitamos un tiempo y que bueno, que ya está, que hay veces que necesitamos tiempo y que eso está bien y que no por eso significa ni que lo estemos haciendo mal ni nada. Y sobre todo también es muy importante conocer a la persona, saber qué le regula, qué le desregula, como para poder ofrecerle esas estrategias de calma mientras profundizamos en ese análisis de conducta. No sé si respondí a tu pregunta. Llámame. Gracias, Andrea. Por ahí hay otra pregunta, creo. Sí, es como que, sí, está como para abajo, ¿no? Hola. Bueno, que todas las actividades de aquí estamos estudiando pues, para que la unidad no conozcan a esas personas. Qué guay. Y me gustaría que nos dieras, o sea, el primer día que trabajamos con esas personas para hacerlo bien, ¿qué consejos nos darías? Wow, qué guay. Me preguntan el primer día de trabajo que, con personas en el espectro autista, como que qué consejo les daría. Pues bueno, no sé, te daría muchos, ¿no? Pero te animo a que te pongas un poco las gafas autistas y tengas en cuenta estas teorías de las que hablamos, sobre todo el tema de la interpretación del contexto y demás. Pues que tengáis como los ojos y los oídos bien abiertos a conocer a esa persona más allá de su diagnóstico, ¿no? Que un diagnóstico no define muchas veces a una persona y que a veces pensamos que una persona por ser autista tiene que tener como determinadas características. Entonces yo os invitaría pues eso, a que fueseis un poquito más allá, conocieseis a la persona y entendieseis que, bueno, que viven la vida de manera diferente, no peor, simplemente diferente, ¿no? Y que muchas veces es verdad que cuando nos gustan estos temas nos vemos como muy ensimismados por esas personas de decir, jolín, pero ¿cómo puede ser que proceséis la vida así, ¿no? Entonces, pues, que tengáis también esa curiosidad, que creo que es lo más importante cuando trabajamos con estas personas, que os pueda llevar a empatizar un poquito más con ese colectivo. Pero, ojo, me alegro de que estéis aquí. Muchas gracias por venir. Qué interesante, qué bien. Sí, sí que veo, veo. O sea, no me he traído las gafas, pero veo. Veo manchas. Hola. Y el consejo que le darías para una situación que no sepamos cómo manejarla, ¿cómo nos harías que nos autorreguláramos nosotras mismas para no causarle a la persona un daño o algo? Vale, vale. O sea, ¿qué consejo te daría sin tener mucha experiencia profesional en acompañar a personas que están teniendo una crisis conductual, más o menos? Es que ha habido algunas partes como que no he escuchado muy bien. Vale, pues es que te diría pues lo mismo, ¿no? Que estéis como con los ojos muy abiertos y que pues igual que cuando tus amigas les pasan cosas, estamos abiertas a escucharlas, ¿no? Y a entender sus necesidades, pues que con esas personas sea un poco igual y que, bueno, es que no sé, no creo que haya como algo específico que te pueda decir, buah, fíjate en esto, ¿no? O sea, te diría lo mismo un poco que a tu compañera, que estéis abiertas a esas maneras diferentes de comunicar y y que ya está. O sea, creo que solo que te estés haciendo esta pregunta ya dice mucho de ti, de cómo estás enfocando tu práctica profesional. O sea, que no sé, no sé qué más te diría. Yo creo que con eso estás más que preparada y más que suficiente y que muchas veces no hace falta mucha cualificación profesional para acompañar a las personas desde el respeto y creo que ahí tú, bueno, pues con esta pregunta lo has demostrado. Ay, que me pica la pierna. Por ejemplo, luego pues Italia tuvo que hizo reaccionar así. Yo personalmente, claro, me pongo muy bien y me sentiría mal. Como le está pasando mucho porque me han pedido algo que a lo mejor yo le podría haber explicado de otra manera y no haber hecho tan irónico. Total. ¿Cómo lo funcionas? Wow, además a mí eso me cuesta mucho porque soy una persona muy irónica, entonces muchas veces es como, Sara, cálmate y no seas así. Por supuesto me sentí mal,
Es verdad, luego de camino a casa, pues como que estuve un poco preocupada porque dices, bueno, le podría haber evitado este malestar a esta persona en este momento. Pero para mí también es como que surjan estas situaciones, son aprendizajes que luego esa persona se puede llevar, ¿no? Si yo no hubiese hecho que esa persona explícitamente en ese momento como que tuviese ese aprendizaje, pues bueno, quizás no se lo habría llevado. Entonces es verdad que yo lo intento enfocar un poco ahí, ¿no? A veces es imposible hacerlo todo perfecto y yo la cago 1000 veces, muchísimas veces. Entonces creo que también es importante, sobre todo también a la niña le dije, lo siento muchísimo, tienes razón, es verdad, ¿cómo no se me ha ocurrido? No, pues como darle la razón y decirle, pues es verdad que esto es una manera de hablar, pero no significa eso y siento muchísimo haberlo dicho porque tiene razón, no era verdad, pero es que es una forma de hablar, ¿no? Y como reconocer también con la otra persona que bueno, que en este caso has cometido un error y bueno, y ya está. Creo que es importante también saber cómo separarse de la situación, aunque a veces es imposible, ¿eh? Que cuando acompañamos o trabajamos con personas, creo que el vínculo es algo pues, muy importante y es muy difícil no llevártelo a casa. Yo no lo he conseguido y también creo que parte de mi trabajo y de mi esencia es pues bueno, a veces me lo llevo a casa y ya está, estamos trabajando en ello. Gracias a ti. Una pregunta más, ¿vale? No se escucha, sí, pensaba, no, no se escucha. Ahora mejor, creo. Ahora. Mm. Sí, se escucha. Una pregunta muy interesante me preguntaba, perdón, la de antes se me ha olvidado decirla, pero bueno, que hay personas de su entorno que a lo mejor sospechan que pueden estar dentro del espectro autista, que pueden ser neurodivergentes y que si todos los casos son igual de extremos que los que hoy hemos visto aquí. No, principalmente ese también es el problema de diagnosticar muchas veces a personas autistas que no cumplen como a rajatabla todos estos requisitos y que muchas veces no es que no los cumplan, sino que no los muestran al exterior. Yo cuando hablo con personas adultas autistas, enmascaran también. Yo les admiro un montón porque es verdad que enmascaran de una manera brutal para sobrevivir a un entorno que no está preparado para ellas. Entonces, muchas veces se regulan mucho en casa, cuando nadie les ve. Entonces, no siempre es difícil de detectar y yo creo que es muy importante también pues, contactar con profesionales que estén formados en diagnosticar, pues igual a perfiles autistas más en edades más avanzadas, que no cumplan necesariamente como estos requisitos de manera evidente, porque ellos van a saber explorar mucho mejor y llegar a eso. Que también es verdad que existen rasgos, que tengamos ciertos rasgos no quiere decir, ¿no?, que cumplamos como todos los criterios para tener esa etiqueta, pero sí que es cierto que sobre todo por el tema del enmascaramiento social a veces es muy difícil detectar ciertos casos. Pero es verdad que suelen aparecer, pues eso, cuando nadie les ve, ¿no? Yo hablaba con una chica que me decía, es que yo cuando estoy en la habitación sí que aleteo los brazos, pero cuando estoy con gente nunca lo hago, pues porque sé que me van a decir qué estás haciendo, o porque desde pequeña como que me han marcado mucho y me han dicho, no, es que eso no se hace. Entonces, sí que te recomendaría que pudieses ponerte en contacto con un profesional que haga buenos diagnósticos de personas adultas y que tenga experiencia en esto. Eso es lo que le recomendaría como a las personas de tu entorno. No sé si he respondido mucho. A ti. ¿Hay alguna pregunta? Es que me hace una gracia. ¿Hay alguna pregunta más del streaming? Voy a ver si, porque aquí hay un chat. ¿Se escucha? Ah, vale. Oyéndote hablar, creo que lo que les sucede a las personas en el espectro autista es lo mismo que les pasa. Ay, Dios mío, espérate, que lo voy a hacer grande porque es que si no. Al común de los mortales, solo que cambia el porcentaje, porque en general a nadie le gusta que le cambien los planes, o no les aclaren las cosas, o no les aclaren malos entendidos, o les hablen con sarcasmo, etc, y desregulación emoción e inmadurez emocional. La veo todos los días en multitud de personas. Pues sí, mira, es verdad. Lo que pasa es que la diferencia está en cuando eso te afecta a tu vida cotidiana o no. Es decir, si yo me desregulo, pero soy capaz un poco de volver a la regulación,
pues eso es lo que nos diferencia de una persona autista. O sea, tú una persona autista, o sea, a mí me cambias un plan si yo voy a ver a una amiga que vive lejos y voy a coger un vuelo y el vuelo se retrasa, a mí me puede fastidiar que me cambien los planes. Pero bueno, yo puedo seguir con mi día, ¿no? Digamos como que puedo solventar eso. Pero una persona autista probablemente eso haga que lleve a un bloqueo absoluto y total y que quizás se tenga que ir a su casa y no pueda coger el vuelo. Entonces creo que ahí radica un poco la diferencia, que es verdad que son cosas que nos pasan a todos, ¿eh? Pero bueno, me parece muy interesante esta pregunta. ¿Vale? Bueno, pues no hay más preguntas. Muchas gracias. Qué bien.